El edificio de oficinas tenía ese aire apagado de las últimas horas de la tarde. Pasillos en penumbra, teclas sonando con pereza y voces apagadas al otro lado de los cubículos. Una rutina que se repetía cada día. Sin embargo, para Samuel, aquel lunes tenía una vibración distinta, casi imperceptible, pero lo suficiente para tensarle el pecho. Tal vez era el calor, o el hecho de que llevaba meses trabajando junto a alguien que no lograba sacarse de la cabeza. Andrés era su gerente directo, alto, de complexión firme y mirada grave, siempre vestido impecablemente, siempre con una presencia que dominaba la sala sin levantar la voz. Tenía una forma peculiar de caminar por la oficina, pausada, segura, con una elegancia casi arrogante. Nunca sonreía del todo, pero cuando lo hacía, esa media sonrisa, ladeada, como si escondiera algo, descolocaba a Samuel durante horas. Al principio su relación era estrictamente profesional, intercambios secos, correcciones de estilo, directrices claras. Pero con el paso del tiempo, esos silencios entre frase y frase, esas miradas sostenidas unos segundos más de lo necesario, empezaron a pesar. Samuel comenzó a notar los detalles, cómo Andrés se detenía detrás de él más de lo necesario, cómo le corregía con un tono más bajo, casi íntimo, inclinándose hasta que podía sentir su respiración acariciándole el cuello. Pero ninguno de los dos decía nada. El juego tácito de los límites, de las insinuaciones no pronunciadas, se mantenía inquebrantable. Hasta aquella tarde. Samuel estaba solo en la sala de descanso. La luz del atardecer entraba oblicua por las persianas a medio abrir, pintando franjas doradas sobre la encimera metálica. El microondas zumbaba. El olor a café recalentado flotaba en el aire. Él removía distraído el azúcar en una taza, cuando escuchó el suave chasquido de la puerta. No necesitaba girarse para saber quién era. Lo supo por el sonido de los zapatos, por el modo en que el aire pareció cambiar de temperatura. Andrés entró sin decir palabra. Se acercó a la cafetera con movimientos lentos, casi ceremoniales. Samuel fingió ignorarlo, pero sentía cómo su pulso se aceleraba, cómo el vello de sus brazos se erizaba con una mezcla de anticipación y temor. ¿Te quedas hasta tarde?, preguntó Andrés sin mirarlo, con voz baja, como si hablara solo para él. Sí, me falta terminar el informe de costos. Samuel se esforzó por sonar casual, aunque sus dedos temblaban levemente contra la taza. Andrés no respondió enseguida. Se limitó a servir su café. El sonido del líquido cayendo en la taza llenó el silencio entre ambos, espeso, vibrante. Samuel sentía cada segundo alargarse como un hilo tenso que amenazaba con romperse. Cuando por fin Andrés se giró, sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada esta vez, una calma feroz, contenida. «Te he estado observando», dijo de pronto, sin adornos. La frase le cayó encima a Samuel como un cubo de agua helada, y sin embargo, le abrasó por dentro. «¿Ah, sí?», intentó sonreír, pero el tono le salió más áspero de lo que esperaba. «Desde hace semanas», añadió Andrés, acercándose un paso más. Sus ojos no se movían de los suyos. «Quería ver hasta dónde llegaba tu silencio». La taza en manos de Samuel vibró imperceptiblemente. No supo qué contestar. No había un guión para esto. Y, sin embargo, no retrocedió. «¿Y ahora lo sabes?», susurró. Andrés dejó su taza a un lado, como si no la necesitara. El aire entre ellos se volvió denso, cálido. El atardecer teñía su rostro de tonos dorados y cobrizos, y Samuel se sorprendió deseando alargar ese momento. La quietud, la tensión, la presencia corpórea de Andrés a solo unos pasos. El mundo más allá de aquella sala parecía desvanecido, reducido a una neblina lejana. «Todavía no, pero estoy cerca», murmuró Andrés, acercándose otro paso. Su mano, sin tocarlo, rozó el borde de la encimera a centímetros de la de Samuel. Las yemas de sus dedos casi se encontraron. El roce fue leve, casi accidental.
pero el efecto fue eléctrico. Samuel tragó saliva, notando cómo su piel reaccionaba con una mezcla de escalofríos y calor punzante. El ritmo de su respiración se desacompasó. Andrés notó todo. Era como si sus ojos pudieran leer cada reacción corporal, cada respiración contenida, cada milímetro de piel que vibraba al borde del deseo. No hizo ningún movimiento brusco, pero se mantuvo ahí, apenas separado, tan cerca que Samuel podía oler el aroma tenue de su loción. Madera, café negro y algo indefinible, masculino, envolvente. «No deberías provocarme», susurró Andrés con voz rasposa. «No lo hago», respondió Samuel, aunque sus labios decían una cosa y su cuerpo otra completamente distinta. Los segundos siguientes se desarrollaron en silencio, pero fueron los más elocuentes de su vida. Las miradas hablaban sin descanso, un juego de poder, deseo y contención, una corriente subterránea de anhelos no verbalizados. Entonces, un ruido a lo lejos, una impresora zumbando, una puerta cerrándose, los devolvió momentáneamente al mundo real. Andrés se apartó apenas, lo suficiente para romper el contacto visual, pero no la tensión. «Este juego tiene reglas», dijo con voz suave, pero firme, «y solo funciona si los dos las respetamos». Samuel asintió, incapaz de hablar. Sentía el pecho henchido, como si contuviera un océano agitado. «Nos vemos en la reunión de las 9 mañana», añadió Andrés, ya girándose hacia la puerta, con esa calma casi cruel que solo él sabía usar. Cuando salió, Samuel se quedó solo, con el corazón latiendo desbocado. La taza aún en su mano temblaba ligeramente. No sabía qué acababa de pasar, pero sí sabía algo con total certeza. Aquello apenas había comenzado. Y no había forma de fingir que nada estaba ocurriendo. No después de ese roce. No después de esa mirada. No después de ese susurro. La puerta de la sala de descanso se cerró lentamente detrás de Andrés, y el aire, aún vibrante, parecía recordarlo. La noche no le trajo descanso. Samuel se revolvía en la cama, entre las sábanas húmedas de un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Cerraba los ojos y aún podía sentir el fantasma de ese roce en sus dedos, como si Andrés hubiera dejado ahí una huella imposible de borrar. Cada detalle regresaba con fuerza. La mirada, la voz contenida, la distancia imposible entre sus cuerpos. Un eco que vibraba todavía en su pecho. Al día siguiente, la oficina parecía no haberse enterado de nada. Los compañeros charlaban sobre el tráfico, sobre el café, sobre alguna serie. Pero Samuel apenas escuchaba. Se aferraba al teclado como si el golpeteo de las teclas pudiera disipar la nube eléctrica que aún lo envolvía. Andrés llegó más tarde de lo habitual. Apareció como una sombra entre cubículos, traje gris oscuro, camisa sin corbata, y esa expresión suya, serena, intocable, casi irritante. Samuel intentó no mirarlo, pero sus ojos lo buscaban por inercia. Andrés pasó junto a su escritorio. No dijo nada, solo una leve inclinación de cabeza y una mirada fugaz, cruda como una confesión en silencio. Fue suficiente para que Samuel perdiera la línea en la pantalla. La reunión de las 9 comenzó puntual. La sala de juntas estaba iluminada por la luz azulada de las pantallas y el sol de la mañana que se filtraba a través de los cristales. Andrés dirigía la conversación con voz medida y pausada, dominando cada pausa, cada inflexión, como si tejiera con palabras una red invisible. Samuel apenas podía concentrarse. Estaba sentado justo frente a él, y cada vez que Andrés alzaba la vista, algo en su mirada parecía hablarle directamente, incluso mientras analizaba cifras y estrategias. Una hora después, la reunión terminó. Las sillas crujieron, los papeles se recogieron. Samuel se levantó despacio, con el pulso acelerado. Cuando estaba a punto de salir, la voz grave de Andrés lo detuvo. «Samuel, ¿puedes quedarte un momento?».
El resto salió en silencio, sin sospechar nada. La puerta se cerró con un suave clic, y quedaron solos. El ambiente cambió en cuanto se apagaron las voces externas. El silencio entre ellos volvió a hacerse espeso, cargado de electricidad. Samuel permaneció de pie junto a la mesa, esperando algo. Andrés se acercó lentamente, sin prisa, deteniéndose al otro lado de la sala, con una distancia medida, pero insuficiente para que su presencia no se sintiera invasiva. ¿Estás bien?, preguntó con voz neutra, pero los ojos decían otra cosa. No dormí mucho, admitió Samuel, cruzando los brazos como si intentara contener algo dentro. Tampoco yo. Andrés bajó la mirada apenas un instante, luego lo miró de frente. Lo de ayer no debió ser así, no aquí. La afirmación dejó a Samuel sin aliento, no por el contenido, sino por el modo en que la pronunció. No había arrepentimiento, solo constatación, algo entre declaración y advertencia. Pero fue, dijo Samuel sin pensar, y luego, más bajo. Y no creo que podamos fingir que no pasó. El silencio posterior era casi físico, un espacio donde las palabras ya no bastaban. Andrés caminó hacia la ventana y apoyó una mano sobre el marco, como si necesitara sostenerse. No estoy acostumbrado a esto, murmuró sin mirarlo, a dudar, a no saber qué hacer. Samuel sintió una punzada en el pecho. Verlo así, no como el gerente imperturbable, sino como un hombre contenido, humano, lo desequilibró aún más. Yo tampoco, respondió, apenas audible. Andrés se giró lentamente. Sus ojos estaban cargados, pero tranquilos. Caminó hacia él, no rápido, no agresivo, solo decidido. Samuel retrocedió un paso sin darse cuenta. Andrés no se detuvo hasta estar justo frente a él. No lo tocó, no necesitaba hacerlo. Estaban tan cerca que el calor del uno parecía confundirse con el del otro. Hay cosas que no se pueden esconder, dijo Andrés, pero hay otras que se pueden controlar. Samuel tragó saliva. Sus ojos bajaron brevemente hasta los labios del otro hombre. Luego volvieron a sus ojos. El corazón le latía en la garganta. Su respiración se volvió más corta, más irregular. Sentía la piel vibrar, como si todo su cuerpo supiera lo que venía antes que su mente. ¿Y tú quieres controlarlo?, preguntó. Andrés lo miró con una intensidad que le erizó la piel. No sé si puedo, confesó, y entonces lo hizo. No un gesto torpe ni impulsivo. Andrés alzó una mano lentamente, como si buscara permiso en el silencio, y la apoyó sobre el costado de Samuel, en ese espacio entre la cintura y la espalda. El contacto fue firme pero delicado, como si sostuviera algo frágil. Samuel cerró los ojos un instante. El calor de esa mano se le coló bajo la piel, directo al centro del pecho. Su cuerpo se tensó, pero no se apartó. Al contrario, un leve temblor recorrió su columna, subiendo hasta su nuca. «Esto no es profesional», susurró con la voz rasgada. «Nunca lo fue», respondió Andrés, y su voz ahora tenía un matiz que se parecía demasiado al deseo contenido. Sus frentes casi se rozaban. El aire entre sus bocas era caliente y húmedo. Ninguno se movía, como si el más leve acercamiento fuera suficiente para incendiarlo todo. Y quizás lo era, porque había una tensión que ardía sin llamas, un deseo que no necesitaba más que un suspiro para desbordarse. Pero no lo hicieron. Aquel no era el momento. Aquel no era el lugar. Andrés bajó la mano lentamente, sin decir nada más. Dio un paso atrás, respirando hondo. Samuel sintió que el mundo volvía a tomar forma, aunque su cuerpo todavía temblaba. Las palabras estaban suspendidas en el aire, pero ambos sabían que ya no había marcha atrás. «Esta noche», dijo Andrés al fin, «quiero hablar contigo fuera de aquí». Samuel asintió. No necesitaba más detalles. Sabía lo que significaba. Sabía que estaba dispuesto a cruzar esa línea, porque ya la habían marcado entre miradas, entre roces, entre silencios cada vez más imposibles de sostener.
Salió de la sala con el cuerpo ardiendo por dentro, como si toda su piel hubiera sido tocada. Y no lo habían besado. Aún no. La tarde se deshizo lentamente sobre la ciudad, como un incendio que consume el cielo sin prisa. El sol caía tras los edificios y las luces de las oficinas empezaban a encenderse, una a una, frías, impersonales. Pero en el pecho de Samuel todo era fuego. Había pasado las horas posteriores a la reunión sin poder concentrarse. Cada tecleo, cada documento, cada correo, todo le parecía ajeno, como si funcionara en piloto automático, mientras su mente permanecía anclada a esa sala cerrada, a ese contacto, al modo en que Andrés lo había mirado, al calor de su mano en su cintura, a la promesa silenciosa de algo que apenas se estaba formando, pero que ya era demasiado grande para ocultar. Esa noche quedaron de verse en un lugar neutral, nada formal, solo un bar tranquilo en una calle poco transitada, lo suficientemente lejos del trabajo para dejar atrás la estructura del cargo y el peso del horario. Samuel llegó primero, su corazón latiendo con fuerza bajo la camisa. La terraza tenía pocas mesas y el murmullo del viento entre las copas de los árboles ayudaba a calmar su ansiedad. Lo vio llegar a lo lejos. Andrés vestía sin pretensión, con una camisa azul oscuro y los puños remangados, sin corbata, sin esa postura rígida que solía llevar en la oficina, pero su porte seguía siendo igual de magnético. Dominaba el espacio sin siquiera intentarlo, y Samuel sintió, al verlo caminar hacia él, una punzada en la base del estómago que lo dejó sin aliento. Se saludaron con un gesto contenido. Las palabras fueron las primeras en romper la tensión. Temas triviales, comentarios sobre el tráfico, alguna broma sobre el café del edificio. Pero debajo de todo eso vibraba otra cosa, una corriente subterránea. Cada vez que sus miradas se cruzaban demasiado tiempo, cada vez que sus manos se acercaban sobre la mesa, el silencio se volvía más elocuente que cualquier frase. «Nunca he hecho esto», dijo Andrés en voz baja, jugando con el borde de su vaso. «Estar con alguien del trabajo, y mucho menos con alguien como tú». Samuel lo miró en silencio. La confesión no era una debilidad, era una grieta, y por esa grieta se colaba una luz suave, casi íntima. «¿Alguien como yo?», preguntó, sin sonrisa, solo con la voz en vilo. Andrés lo sostuvo con la mirada. «Alguien que me desarme», respondió, sin adornos, y ese fue el momento en que todo cambió. Samuel no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su mirada bastaba. Había en sus ojos una mezcla de vértigo y deseo, una comprensión muda, intensa. Bajó la mirada un segundo, y cuando volvió a alzarla, Andrés ya no parecía sugerente. Era simplemente un hombre, uno que lo deseaba, uno que lo estaba deseando con la misma urgencia que él había tratado de reprimir durante semanas. Poco después, caminaron juntos hasta el coche de Andrés. El trayecto fue silencioso, pero el espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. Cuando se detuvieron ante el edificio de apartamentos, Samuel sintió cómo algo dentro de él se estremecía. La noche los envolvía, tibia, cómplice. Andrés abrió la puerta sin mirarlo, con la misma firmeza con la que tomaba decisiones en la sala de juntas, pero esta vez no era para dominar, sino para invitarlo a cruzar el umbral de algo irrepetible. El piso era sobrio, ordenado, masculino. Todo en él tenía un aire medido, discreto, como su dueño, pero lo que más dominaba el ambiente era el silencio espeso que se instaló cuando Andrés cerró la puerta tras ellos. Se quedaron de pie, uno frente al otro, sin moverse. Samuel sentía la sangre rugirle en los oídos. Estaba tan consciente de su cuerpo que cualquier roce, incluso del aire, parecía un temblor. Andrés lo miraba como si estuviera decidiendo algo que ya había decidido desde la primera vez que lo vio. «No te traje aquí para hablar», dijo en voz baja,
sin avanzar. Samuel tampoco se movió. Su respiración era irregular, y cada palabra de Andrés le recorría la piel como un dedo invisible. Entonces, ¿para qué me trajiste? Andrés avanzó un paso, otro y otro, hasta quedar tan cerca que Samuel podía sentir su calor en el rostro, en el pecho, en la boca del estómago. No lo tocó. Aún no. Solo lo miraba, como si buscara su permiso no con palabras, sino con el cuerpo. Samuel no dijo nada, pero tampoco se apartó. Fue un roce primero, un contacto apenas perceptible entre los dedos de Andrés y la muñeca de Samuel. Luego, una caricia más firme, lenta, como si reconociera el territorio antes de pisarlo. Samuel entrecerró los ojos, su cuerpo respondiendo antes que su mente. El calor subió como una marea, la piel de gallina, el pecho apretado, cada terminación nerviosa encendida. Andrés se inclinó. Su aliento rozó la piel del cuello de Samuel, suave como una promesa, como una amenaza tierna. «Dime si quieres que pare», susurró. Samuel tragó saliva. Su voz era un nudo, pero al final solo dijo: «No lo digas, no lo hagas, solo sigue». Y entonces ocurrió. El beso fue lento, al principio. Un roce apenas, tibio, tembloroso. Pero creció como una llamarada contenida demasiado tiempo. Las manos de Andrés lo tomaron por la cintura, lo acercaron. Los cuerpos se encontraron, se reconocieron. El mundo desapareció. El corazón de Samuel latía con tanta fuerza que creía que Andrés podía sentirlo entre sus pechos, apretados. Era un beso que arrasaba sin pedir permiso, que no quería ternura, sino verdad, y él la dio, toda, con cada gemido contenido, con cada temblor en las piernas, con cada caricia en la nuca que lo dejaba sin aire. Cuando se separaron, apenas unos milímetros, ambos estaban jadeando, las frentes apoyadas una contra la otra, los ojos cerrados. «No podemos volver atrás», murmuró Andrés, aún sin soltarse. «No quiero volver atrás», susurró Samuel. El silencio volvió, pero esta vez era cálido, envolvente. Ya no quedaba espacio para dudas. Habían cruzado esa línea invisible que los había contenido durante demasiado tiempo. Y la noche, por fin, era suya. La ciudad se extendía más allá de los ventanales como un océano de luces titilantes, ajena por completo al pequeño universo que se había creado dentro de aquellas 4 paredes. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la lámpara del pasillo, dejando al ambiente una intimidad casi líquida, como si flotaran dentro de un espacio suspendido fuera del tiempo. Samuel estaba de pie junto al sofá, todavía respirando con dificultad. Su camisa colgaba suelta sobre los hombros, desabrochada hasta la mitad, y su piel ardía bajo la tenue luz. Andrés se acercaba con la misma calma meticulosa con la que solía analizar una presentación en la oficina, pero ahora esa calma era distinta, cargada de una intención que no podía ocultarse. No se tocaban, pero la distancia entre ellos vibraba como una cuerda tensa, a punto de romperse. La energía era insoportable, exquisita, peligrosa. «¿Estás seguro?», preguntó Andrés, con voz grave, apenas un susurro que acariciaba el aire. Samuel lo miró. Había algo en sus ojos, en su postura, que ya no tenía nada que ver con duda. Asintió sin hablar. Su pecho subía y bajaba rápido, su piel estaba erizada. No necesitaba responder con palabras. Su cuerpo entero ya lo había hecho. Andrés levantó una mano lentamente, como si aún temiera quebrar algo al tocarlo, y la apoyó sobre el pecho desnudo de Samuel. El calor fue inmediato. Sus dedos recorrieron la piel con una lentitud casi reverente, como si intentara memorizar cada línea, cada tensión, cada respiración. «Eres diferente a todo lo que imaginé», murmuró. Samuel cerró los ojos y dejó que esa frase lo envolviera. Era verdad. Ellos no eran producto de un impulso vacío. Lo que ocurría entre ellos se había tejido con hilos invisibles desde hacía tiempo,
a través de cada mirada prolongada, cada silencio compartido, cada roce accidental que ahora se entendía como intencional. Andrés lo atrajo con un movimiento leve. Samuel dio un paso adelante y su cuerpo encajó contra el de él con una naturalidad sobrecogedora. Encajaban, como si hubieran estado destinados a ocupar ese espacio exacto, ese ángulo, ese instante. El beso que siguió fue distinto al anterior. No tenía la urgencia de la primera vez. Tenía algo más profundo, más pausado, como si quisieran quedarse a vivir en ese momento. Sus labios se buscaron sin prisa, como si cada roce fuera una confesión. Las manos de Samuel se aferraron a los hombros de Andrés, sintiendo la firmeza bajo la tela, la tensión contenida que vibraba en cada músculo. La sala se volvió más oscura a medida que la noche se profundizaba, pero la atmósfera era cada vez más clara entre ellos. Samuel sintió cómo la respiración de Andrés se volvía más pesada, cómo sus manos recorrían su espalda con esa mezcla de seguridad y temblor que solo aparece cuando el deseo y el respeto se entrelazan. No había agresividad, solo una entrega silenciosa. «No sé en qué nos estamos metiendo», susurró Samuel, entre beso y beso. Andrés apoyó la frente contra la suya, cerrando los ojos. «Yo tampoco, pero sé que ya no puedo detenerme». La sinceridad de esas palabras le caló hondo. Samuel sintió una punzada de emoción, de miedo y de algo mucho más fuerte, deseo de que, por una vez, algo verdadero tomara forma, aunque fuera a ciegas. Se dejaron caer en el sofá, envueltos en esa intimidad que ya no necesitaba confirmación. Sus cuerpos se acomodaron como si hubieran sido dibujados para encontrarse. Andrés le acariciaba el rostro con los dedos, lento, como quien busca recordar el tacto de algo que había soñado muchas veces. Las horas pasaron sin nombre. Solo quedaban suspiros, piel rozando piel, miradas que hablaban en un idioma que ninguno de los dos sabía que dominaba. Hubo momentos de silencio absoluto, donde solo se escuchaba el latido compartido, rítmico, cálido. Y hubo también risas breves, contenidas, cuando las miradas se encontraban en medio de un suspiro, y la ternura irrumpía con fuerza en la piel. En algún punto, Samuel quedó tumbado sobre el pecho de Andrés. Sus dedos dibujaban formas distraídas sobre su abdomen mientras la respiración volvía lentamente a su cauce. «Nunca imaginé que iba a pasar esto», susurró Samuel. «Nunca contigo». Andrés respondió con un murmullo suave, sus labios rozando su cabello. «Yo tampoco, pero desde el primer día hubo algo. Lo sentí». «¿Cuándo?», preguntó Samuel sin moverse. «La primera vez que discutimos por ese informe», dijo con una leve sonrisa. «Me miraste como si no fueras a dejarte pisar. Y yo pensé, él no es como los demás». Samuel sonrió también. Le gustó esa versión. Le gustó aún más saber que, incluso antes de entenderlo, Andrés lo había visto. «¿Y ahora qué somos?», preguntó, con la voz tan suave que apenas rompía el aire. Andrés no respondió de inmediato. Le acarició la espalda con la palma entera, despacio, como si pensara mientras lo tocaba. «Somos lo que viene después de cruzar una línea», dijo al fin. «Lo que pasa cuando decides que no vas a volver al otro lado». Samuel levantó la cabeza y lo miró, directamente. No había más máscaras. No eran jefe y empleado. No eran dos hombres que fingían indiferencia tras un escritorio. Eran solo ellos, reales, vulnerables y peligrosamente cerca de algo más profundo. «No quiero esconderlo», dijo Samuel. «No quiero vivir esto con miedo». Andrés le sostuvo la mirada. «Yo tampoco». El silencio que siguió no fue incómodo, fue solemne, como una promesa que aún no sabían cómo formular, pero que ya estaba hecha. La noche siguió envolviéndolos, como un manto cómplice. No se dijeron más. No hacía falta, porque después de ese beso, después de ese contacto, después de ese nosotros,
Ya no había vuelta atrás, y ninguno de los dos quería darla. La mañana se filtraba tímida por entre las cortinas, pintando líneas de luz sobre los cuerpos entrelazados en el sofá. El reloj marcaba una hora indefinida, pero ninguno de los dos quería moverse aún. El mundo allá afuera podía esperar. Allí dentro, el tiempo parecía haber cambiado de ritmo, como si el reloj obedeciera al pulso compartido que aún latía en sus pechos. Samuel despertó primero, no con sobresalto, sino con una conciencia suave del calor bajo su mejilla, el pecho de Andrés, cálido, sereno, respirando profundo. Se quedó allí, sin moverse, sintiendo el latido bajo su oído, como si ese sonido pudiera anclarlo a algo real. Había una paz extraña en ese silencio, una que contrastaba con todo lo que habían vivido en los últimos días. No quería romperla, pero Andrés se removió, despacio. Lo sintió moverse debajo de él, y luego una mano que subía a su nuca, acariciando con lentitud, sin palabras. ¿Sigues ahí?, susurró con la voz ronca del sueño. Sí. Samuel apenas alzó la cabeza. Sus ojos brillaban con ese matiz tibio que solo llega después de la tormenta. Andrés lo miró. No había urgencia. No había sombra de arrepentimiento. Solo una claridad inconfundible, como si el silencio entre ellos ahora hablara con firmeza. «Me gusta cómo te ves en mi sofá», dijo, con una media sonrisa. Samuel sonrió también, apoyando la barbilla sobre su pecho. «Y a mí me gusta cómo me miras». Era la primera vez que lo decían en voz alta. Lo que hasta entonces habían dejado que hablara entre los gestos, los roces, las respiraciones entrecortadas. Y en ese momento, al ponerlo en palabras, el peso de la confesión no los aplastó. Al contrario, los liberó. Andrés se incorporó un poco, tomando a Samuel de la cintura para atraerlo más cerca. Sus labios se encontraron otra vez, lentos, sin urgencia, con una ternura que ya no necesitaba esconderse. «No me importa si esto complica todo», dijo, entre beso y beso. «Pero no pienso ignorarlo». «Yo tampoco», susurró Samuel, dejando que su frente descansara contra la de él. «Lo que sea que venga, lo decidimos juntos». El resto del día pasó entre pausas y miradas. Desayunaron sin prisa, compartiendo silencios cómodos, como si todo lo dicho la noche anterior aún flotara en el aire, cubriéndolos. En algún momento hablaron de lo inevitable, el trabajo, los compañeros, las reglas no escritas de la oficina. «Tarde o temprano alguien lo va a notar», advirtió Samuel mientras se abotonaba la camisa. Andrés, desde la puerta, lo observaba con una mezcla de deseo y orgullo que no trataba de disimular. «Entonces que lo noten», dijo. «He pasado demasiado tiempo fingiendo que no deseo lo que deseo». Esa frase se quedó en la mente de Samuel mientras caminaban juntos hacia la calle, ya cada uno con su postura profesional de vuelta al lugar. Pero algo había cambiado. No eran los mismos. En la oficina, los saludos fueron los de siempre. Nadie parecía haber percibido nada. Y sin embargo, cada vez que sus caminos se cruzaban entre cubículos, cada vez que sus miradas se encontraban en los pasillos o en las reuniones, había algo distinto, una corriente secreta que ya no necesitaba palabras para arder. La sala de descanso volvió a convertirse en escenario de encuentros breves, casuales solo en apariencia. Un roce de dedos al alcanzar la misma taza, un cruce de miradas sostenido por medio segundo más de lo correcto, una sonrisa que contenía todo lo que no podían decir frente a los demás. Y una tarde, semanas después, cuando el calendario parecía haber seguido su curso, sin notar lo que se gestaba en la penumbra de esa relación, Samuel entró en la sala de descanso con la taza vacía. Andrés estaba ahí, como tantas veces, revisando informes mientras se apoyaba contra la encimera. Levantó la vista y por un segundo, sus ojos hablaron con más intensidad que cualquier frase. «¿Te acuerdas de la primera vez que estuvimos aquí?», preguntó Samuel, acercándose sin reservas.
Andrés asintió. Nunca lo olvidé. Ni yo, dijo Samuel, dejando la taza sobre la encimera, justo al lado de la suya. Pero lo que más recuerdo no fue lo que hiciste. Andrés ladeó la cabeza, curioso. ¿No? Samuel negó con una leve sonrisa. Fue lo que no hiciste, lo que contuviste, lo que esperaste. Eso me cambió todo. Andrés lo miró, en silencio. Luego se acercó solo un poco, lo suficiente para que sus manos se rozaran. Nadie más estaba ahí. El edificio estaba tranquilo, ajeno, como si les devolviera aquel instante que les había robado semanas atrás. Entonces, ahora no voy a esperar, dijo Andrés, con voz baja, y lo besó. No con urgencia, no con miedo, sino con la seguridad de quien sabe que ha cruzado todas las fronteras. Un beso que no se disculpaba por existir. Un beso que decía, estamos aquí, y no vamos a escondernos. Y mientras la puerta de la sala se cerraba lentamente tras ellos, el mundo seguía girando. Pero en ese rincón del universo, donde dos hombres se encontraron más allá del rol, del deber y de la expectativa, algo se había sellado. No como un secreto, sino como una verdad, una que no necesitaba explicación, una que, simplemente, era.